Ok, buenas noches, Soledad. Vamos a dar inicio nosotras dos con la tercera tutoría de repaso. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la familia y el contexto educativo en la realidad salvadoreña. Me gustaría saber, Soledad, si usted ha leído el material, si tiene alguna duda, alguna interrogante, para que la empecemos a despejar. Dígame, conforme lo que usted ha leído y ha comprendido, para usted, ¿qué es la familia? Ok, voy a avanzar porque creo que hay problemas con el audio. Bueno, para empezar, la familia en el contexto educativo en la realidad salvadoreña. Como sabemos, la familia es el primer ente socializador del ser humano y es más importante y pues rige la personalidad y las actitudes. También tiene que ver con la parte de la convivencia en el aspecto donde nosotros abordamos que tenemos que vivir un ambiente libre de violencia y respeto para cada uno de los integrantes de la familia es algo muy fundamental. Me dice Soledad, es la base fundamental de la sociedad que está conformada por individuos que desempeñan sus roles correctos. Pero a este concepto que estamos dando, debemos de generar ese ambiente libre de violencia y el respeto por cada uno de los integrantes. Respetar la opinión desde el más pequeño hasta el más grande. Cuando hablamos del más grande nos referimos a nuestros adultos, a nuestros abuelos, a esa parte generacional que muchas veces nosotros lo detentamos de alguna manera. Entonces debemos de reproducir lo que es una cultura de paz en diferentes ámbitos de nuestra socialización. Y estos ejes podemos trabajar la parte de la comunidad, la escuela, la iglesia, los círculos o aquellos vínculos que tenemos con nuestras amistades de año o con las nuevas personas con las cuales nosotros nos estamos interrelacionando. Por ejemplo, un niño o una niña que han sido educados para respetar a las demás personas lo harán en cualquier espacio, independientemente en el que ellos se vayan desenvolviendo. También hay que aclarar que existen dos grandes diferencias entre agresividad y violencia. Son dos cosas totalmente diferentes. La agresividad es algo innato, es inevitable, viene con la parte biológica, la cultura puede inhibirla y también puede generar un impulso para la supervivencia. En cuanto a la violencia, es más humana, es evitable, no es biológica y es el resultado de una evolución cultural, utiliza instrumentos. Cuando hacemos esas grandes diferencias, vemos que hay algo principal. La agresividad es algo biológico. La violencia no tiene nada que ver con la parte biológica que tenemos nosotros o la forma como nosotros estamos interactuando, la forma en la cual cómo vamos afrontando diferentes situaciones. Muchas veces nosotros sentimos enojo, ira, rabia, pero eso es algo normal que todo ser humano tiene. El detalle es que se debe de encontrar un punto, un equilibrio para no trascender a la parte de la violencia. O sea, yo no le puedo decir, mire, Soledad, usted no se enoje, no se moleste, ni siquiera tenga ese sentimiento. Y entonces va afectando. Me dice, quizá la violencia se da dentro de un contexto porque se genera muchas veces en los hogares. Claro, hacia ese punto vamos a llegar ahorita. Pues como sabemos, agresividad y violencia no son sinónimos, ni siquiera tienen similitudes. Las conductas agresivas son más parte de toda una especie viva y existen diferentes estructuras biológicas que al ser estimuladas van a disparar esta respuesta agresiva. Se recuerda que la vez pasada yo hablaba de la amígdala y que tiene que ver con ese tipo de situaciones. Son las actividades primarias o los impulsos primarios, esos impulsos innatos que están ahí y que de alguna manera se van a activar ante una situación. Por ejemplo, buenas noches Celia, bienvenida. Por ejemplo,
algo que a mí me moleste, voy a tener una reacción ante esta situación. Por ejemplo, alguien me dice una obscenidad o empieza a ultrajarme, quiera ser sí o no, esa parte me va a generar cierto malestar. Puede que de alguna manera pueda yo canalizar esa energía y no me ponga, dime qué te diré con la otra persona, ¿verdad? Loca tú, boba yo, o sea, no, nada que ver. Encuentro un punto neutro y no caigo en ese juego de ponerme al mismo nivel de la otra persona, a empezar a insultar. Entonces, también puedo tener un impulso por supervivencia. Un ejemplo claro sería de cuando usted ve que van asaltando en el bus y de repente reacciona ante este estímulo. Puede que se defienda o pueda que empiece a reprimir lo que está sintiendo. Entonces, es muy importante hacer esa gran diferencia, agresividad y violencia. Agresividad de origen biológico y violencia de origen no tiene nada que ver con la parte biológica. Y la violencia igual la podemos evitar. Ante una situación yo decido si voy a reaccionar ante la provocación o si realmente voy a caer en el juego de la otra persona y hasta me puedo ir a golpes y puedo tener consecuencias fatales. En cambio, la agresividad es algo que usted no lo puede. Se siente molesto, usted actúa. Si algo le disgusta, usted lo expresa. Y no necesariamente con palabras, sino que también tiene que ver con la parte del lenguaje no verbal, que muchas veces omitimos, pero hacemos gestos, torneamos los ojos, nos tronamos los dedos, ponemos los brazos cruzados, o de repente decimos, no, yo ya no quiero hacer nada. O sea, mostramos una actitud totalmente molesta de lo que nos está pasando. Me dice Soledad, a veces sucede la agresividad ante un peligro, por ejemplo, cuando le hacen daño a un ser querido. Wow, es un detonante y por ende solemos ser agresivos. El ser humano por naturaleza es agresivo, pero, o sea, no me refiero a esa agresividad que voy a ir por el camino ultrajando y haciendo cosas diferentes. La agresividad es una de las emociones. Es algo que nosotros experimentamos. Nos molesta que alguien nos pase llevando y nosotros ni siquiera haber hecho nada. Nos molesta si nosotros conducimos que alguien se nos meta y casi nos choque el carro. Entonces, son situaciones que van sucediendo. Ahora no se diga, volvemos molestos, nos sentimos agresivos cuando tocan a nuestros seres queridos. O si tenemos una mascota y alguien me la trata mal o me la golpea, voy a reaccionar y voy a decir, hey, ¿qué te pasa con el perro, verdad? O sea, hasta puedo subir el tono de voz, puedo tener una voz suave, melodiosa, muy dulce mi voz, pero de repente puedo utilizar una voz muy fuerte, muy marcada, por tal de defender a la persona o si en algún caso es alguna planta, porque quienes se identifican mucho con las plantitas, con los animales. Entonces, desde ahí yo me percato y empiezo, ¿verdad? Yo tomo una postura, tengo un impulso y reacciono. O sea, es algo tan innato. Pero la violencia ya es otro nivel, trasciende. O sea, aquí en la violencia hay un desborde de emociones y no logro controlar y me comprometo. Entonces, puede que una persona hasta me caiga mal solo por la forma como que hable, como se peina, como se viste. Yo agredo a esa persona, tiro una indirecta o algo por el estilo, y esta persona resulta que es intolerante a situaciones así y se me va encima a puñetazos. Entonces, hay situaciones que detonan este tipo de violencia, o sea, pero la violencia en sí nosotros la podemos controlar desde nuestra persona. No le estoy diciendo vaya y controle a otra persona. No, no, no. La violencia la podemos controlar desde nosotras mismas. Cada uno de nosotros pone su parte. Si alguien me ultrajó, ¿qué puedo hacer yo? Ignorarlo. O no ponerme del tú a tú, porque entonces, miren, para pelear se necesitan dos personas. Se necesitan dos y hay veces hay hasta tres, cuatro personas. Pero si yo no me presto para provocar la violencia, entonces, créanme, no me va a causar mayor impacto. Ahora bien, en cuanto a la violencia familiar, culturalmente se cree de forma errónea que se ha asociado a la autoridad con violencia. Muchas veces el padre, porque es la figura de autoridad, cree que tiene el control y puede golpear, maltratar, denigrar a los hijos. Y hasta la esposa, porque dice, yo soy el proveedor, aquí nadie dice nada, o sea, como es la autoridad, él cree
que es rey y señor de la casa y puede violentar y detentar a cada uno de los miembros. De repente puede empezar a decirle al hijo, cállate, cállate, no opines, no opines. Y puede que el joven esté en una postura que puede estar defendiendo a un hermano, le puede estar diciendo, papá, mira, o sea, ya estos tiempos no son para agredir, ya no son para pegar, o sea, si antes nos educaron con palo, con chancleta, con alambre, con bolas de jabón, con cacerolas, o sea, ustedes no me van a dejar mentir que más de alguno en algún momento le dieron con el famoso chilillo que utilizaban, o las chancletas, o las bolas de jabones, entonces, o los lazos mojados. Entonces, antes creían que por ser la autoridad podían educar, entre comillas, a los hijos, pero lo que estaban haciendo es flagelando a los hijos. Y muchos dicen, ay, a mí mi papá me pegaba y míreme, aquí estoy un hombre responsable con mi familia, pero veamos qué está haciendo con su otra familia. Está violentando y está detentando y está repitiendo un patrón conductual que ha venido en generación y y lo ha venido implementando en la familia. Vaya, imagínense, Celia dice, a mí en la escuela me pegaron. O sea, miren, esto es tan complicado. Yo les voy a poner un ejemplo. A mí me decía mi mamá, el día que vos tengas que alguien te ha dado duro, tras la paliza que te den allá, así va a ser la golpiza que yo te voy a dar acá. Y créanme, que lo cumplía. Entonces, muchas veces nosotros reaccionamos ante diferentes situaciones y justificamos de alguna manera la violencia. ¿Qué prefería? Pegar allá que me pegaran aquí, ¿verdad? Y acá iba a ser sin piedad, sin contemplación. Entonces es más complicado. Entonces se confunde muchas veces la parte de la autoridad con violencia y maltrato físico. La violencia es el uso del poder negativo. Todas las formas de poder son amor y la autoridad, y ese uso de poder en positivo, a su vez, el castigo puede ser violento. Aquí entra la parte física, la psicológica, la sexual, o no violento, la disciplina positiva. Miren, muchas veces decimos que las palabras no tienen poder. Ay, por Dios, créanme, ese es un grave error, el decir que las palabras no tienen poder. Claro que tiene poder. Las palabras se cristalizan. Mire, si usted le va a ir diciendo a su hijo, sos un tonto, sos un burro, sos aquí, sos allá, créanme, al final la persona empieza a creer que lo que la otra persona le está diciendo es cierto. Y más cuando son los padres quienes dicen, sos un bobo, sos un torpe, no servís para nada, sos un inútil. De alguna manera esas palabras van fracturando la autoestima de la persona, van dañando el concepto que cada uno tiene y se lo creen. Y a adultos, correcto, lo que me están diciendo ahí, y ya de adultos crecen con inseguridades y de repente, ay, yo no sé por qué este es tan inseguro de sí mismo. ¿Y qué pasó cuando estaban niños? Cuando querían ser expresivos les decíamos, cállate, no opines, cállese, que no sé qué. Y tras el cállese venía el porrazo y agarraban a los niños como que eran maracas o matracas, ¿verdad? Y hay veces hasta le quedaba quedando viendo unos lucitas ahí del maltrato que se le estaban dando. Entonces es muy importante tener tacto, cómo estamos abordando a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Créanme que si alguien nos hubiera dicho a nosotros en el pasado, miren, cuiden a sus hijos, fortalezcanlo. O sea, yo no estoy hablando de que seamos padres, amor y paz, no. Cuando un hijo se quiere, se corrige, pero se pregona con el ejemplo. Hay que debatir sobre este tipo de situaciones, o sea, el origen cultural o la parte innata de la violencia se sigue presentando en nuestra sociedad y se ve reflejada en multiplicidad de causas. Y en este caso hablamos de las partes biológicas, psicológicas o las sociales. Existe un importante grado de condiciones que puede reunir una conducta definida como la violencia. Entonces, la violencia como acción de carácter intenso entra realizada con la intención de herir, dañar a alguien o a algo, con algunos matices diferenciados como son la intensidad,
la carga peyorativa que tenemos de la agresividad en el sentido de conductas con una carga adaptativa de supervivencia. Entonces empezamos a decirle al niño, sos un inútil, este va a ser un fracasado, este no va a llegar a nada, este va a ser aquí. Y créame, hay un momento en que nos sentimos identificados con eso y decimos, puya, yo no puedo. O nos frustramos a veces ante situaciones donde no podemos tomar decisiones. Entonces es ahí donde se refleja la parte de la agresividad y la violencia que hemos venido arrastrando. Créanme que muchas acciones que nosotros tenemos o muchas conductas que tenemos son el reflejo de la violencia o la parte de la agresividad que cada uno de nosotros sufrió en su momento. Fíjense que conocí una niña que esta niña no miraba a sus padres como autoridades, ni siquiera les tenía respeto, esta niña les tenía miedo. Y les estoy hablando, bueno, ya es una adolescente. Esta niña escuchaba la voz del padre y esta niña empezaba a temblar. Era un manojo de nervios. Esta niña me decía, mi papá ya me va a golpear, mi papá ya me va a agredir, mi papá. Y empezaba, o sea, era como que era un cassette que se repetía y estaba, no, 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 no vayas a dejar que me pegue, no vayas a dejar que me haga esto. Mira, por favor, por favor. Y me agarraba y créame, para mí era bien frustrante el hecho de no poder encarar a la persona, porque en su momento también yo era un adolescente. Entonces, él decía que los adolescentes no teníamos ni autoridad, ni voz, ni mando para hablar. Y era una parte denigratoria, peyorativa, al ver a una persona como incompetente, que no funciona, que no es funcional. O sea, es bien complicado. Ahora imaginémonos esos vínculos afectivos tan deteriorados que tienen muchas familias salvadoreñas en sus hogares. Más de alguno de nosotros conoce a alguien que está viviendo violencia, pero pero nos callamos por diferentes situaciones, porque no sabemos el historial de vida de esa familia. O si, más aún, si en esa familia hay jóvenes que están metidos en malos pasos. O sea, muchas veces no te tenemos ante eso. Pero cuando hablamos también ya de vínculos afectivos, se trata ese vínculo bonito que debe haber entre padres e hijos, aún es más entre la pareja. Esto pasa a mostrar interés por otro lado y hace comprometerse a la familia, pasar todas aquellas dificultades. Hay que saber escucharnos, aceptarnos tal como somos. No debemos de tratar de querer cambiar a la otra persona. Y eso es muchos de los errores o son muchos de los pleitos en los cuales se encuentran las familias y es ahí donde empieza la violencia, cuando el hombre se siente que la mujer lo quiere controlar o viceversa, la mujer siente que el hombre la está asfixiando. Y este es un patrón conductual, jóvenes, que lo vamos pasando para nuestros hijos. Y nuestras hijas o nuestros hijos creen que eso es amor, que eso es una relación de pareja. Vivir como perros y gatos, creen que es el patrón de una pareja o de una familia. Pero ¿qué pasa cuando nos escuchamos? ¿Qué pasa cuando respetamos las posturas que cada uno tiene? Para usted, ¿qué viene a la mente, Celia, cuando eh, se vuelve equitativo, logran hablar? Para usted, ¿a qué se le viene a la mente con ese tipo de familia? Cuando quieren fortalecer los lazos o quitar la violencia, eso me está preguntando. De las dos formas se los he preguntado, me captó. Bueno, es Ok. que mire, yo pienso que para esto debe de haber de las dos partes que quieran cambiar y ver y recoger los pedacitos, porque cuando hay violencia hay destrucción física y psicológica y emocional. Entonces yo digo, es que hay pedacitos que se pueden rescatar y esos pedacitos se pueden fortalecer. Bueno, yo eso es lo que pienso. ¿Va? Gracias, Celia. Y ¿cómo se llama? Pero que los dos, en el caso de pareja hombre-mujer, que los dos quieran cambiar. Y yo siempre he pensado que siempre se puede iniciar y dejar todo atrás y no volver a cometer el mismo error. Yo así pienso.
Ok, gracias, Celia. Bueno, como ella nos los menciona, pues podemos recatar esas partes bonitas, podemos recatar esa parte esencial dentro de la familia. No todo lo que pasa en la familia es totalmente malo, pero miren, debemos de tener mucho cuidado eh, cuando empezamos a actuar o empezamos a maltratar a cada uno de los miembros de la familia. Fíjense que esto es una cadenita y el detalle es que primero empieza la pareja, ¿verdad? En el círculo o en el ciclo del desarrollo de la violencia. Primero empiezan la pareja, se empiezan a discutir, eh, pongamos un ejemplo, empiezan a discutirse por la ropa, porque el esposo deja la ropa tirada, la esposa ya está cansada de recoger la ropa del piso, ponerla en la ropa sucia, la esposa choca hasta con los zapatos porque quedaron casi por la entrada. Empieza la discusión de la pareja. Luego, bueno, terminan agarrados, faltándose respeto, luego sale papá o sale mamá, se va para el sillón y encuentra el desorden de los hijos. El pobre Chepito no recogió los juguetes y es un tiradero en la sala. Ya sea papá o ya sea mamá, salen eufóricos y arremeten contra los niños. Mira, este mono tiene todo el tiradero aquí, vos no haces nada, vos no aquí, vos allá. Viene la esposa y le dice, ¿y por qué no le ayudas vos? Y si venís de la calle, vos no me ayudas. Y empiezan. Va creciendo el ciclo y va aumentando. Y le suenan las maracas al pobre niño y se va para el otro lado. Llega el otro hermanito y le dice, ¿qué te pasó? Replico la conducta, agredo a mi hermano. Y es un patrón de conducta que llevo. Pero ¿qué pasa cuando ya soy un adolescente? Y me he creado en ese círculo vicioso de faltar el respeto, de gritar, de ofender. De repente me dice mi mamá, mira, fulanita, no me vas a salir. ¿Y por qué no voy a salir? Ve, si fulana ni siquiera ordena su cuarto. ¿Y por qué a mí? Ah, y que no sé qué. Y empieza la falta de respeto de los hijos hacia los padres. Y ya no solo va a ser contra los padres, sino que también va el ciclo aumentando y va hacia los mayores que son nuestros abuelos. Y si nadie lo detiene, créanme, vamos a entrar en una situación más conflictiva, más preocupada de lo que usualmente podemos estar abordando o podemos estar vivenciando. Las manifestaciones de la violencia familiar. Bueno, trataremos las principales manifestaciones de la violencia. Está la violencia contra los niños, los adolescentes, la pareja y los adultos mayores, que es lo que les he venido mencionando. Hay, existen diferentes elementos o efectos comparativos y que de alguna manera pues hablamos de la violencia de los hijos contra los padres y madres, pero también entre parejas en periodo de formación y la violencia entre hermanos. Hay hermanos que se agarran como que fueran enemigos, o no sé, no me van a dejar mentir ustedes que se han enterado de que hay hermanos que se han agarrado a muerte. Entonces, pero no es algo que nos deba de sorprender, sino que es el patrón de conducta que esa familia trae. Es algo transculturacional, ha venido de generación en generación. Y, pero hay un momento en que esto debe cambiarse, hay un momento en que debemos de parar de violencia. O sea, la violencia no puede estar marcando nuestra vida, no puede, no puede definirnos como familia, no nos puede, o sea, no nos puede marcar literalmente y decir, ah, bueno, esto es violencia. Claro, hay que romper esos ciclos de violencia. Miren, es bien triste, o sea, encontrarlos porque es un problema social. Y de esos problemas sociales se derivan cinco situaciones. Por ejemplo, hay una emergencia de un problema en una sociedad. Hay una legitimación del problema por parte de la misma. Hay una movilización hacia la acción con respecto al problema. Se debe haber una formulación de un plan para, para abordar esta situación. Y luego se debe de implementar un plan, estrategias que ayuden a mejorar este tipo de situaciones. Miren, no podemos vivir toda la vida como perros o como gatos. Hay que cambiar estas situaciones. La verdad preocupa. Y miren, y no solo hay actos de violencia física, verbal, psicológica,
sino también entramos a la violencia cuando se da por negligencia, aquella que nosotros vemos por abandono. Miren, hay muchos casos en escuela y ustedes quizás van a tener la oportunidad de ver estos casos. Hay niños que llegan a las escuelas todos sucios, niños llenos de piojos, señoritas todas llenas de piojos, descuidadas, sin bañarse con ropa sucia. Y esto lo ven como algo tan normal, entonces los padres los abandonan. Y estos al sentirse abandonados empiezan a reunirse con otro tipo de amigos, estos amigos entre comillas, que les ofrecen lo mejor del mundo. Y es por eso parte de uno de tantos problemas por los cuales nuestra sociedad está tan en conflicto. Tenemos tantos problemas, jóvenes. En nuestra sociedad existe el mito que nos dibuja a la familia como el entorno pacífico. El Estado dice que la familia es el eje fundamental, que sobre la sociedad y la familia es la primera encargada de dar amor, cuidado, protección. Pero les hago a ustedes la pregunta, ¿creen que realmente se cumple esto dentro de muchos hogares? No, 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 casi en todos, no, no. Siempre hay algo que hace como desequilibrar a las familias. Ujú. Exacto, pero ¿saben qué es lo que sucede? No hay confianza, no hay protección, no hay apoyo. Miren, nosotros podemos venir de unos padres autoritarios, prepotentes, que nos dejaron ir el jabón, el ladrillo, lo que tenían a la mano con tal de educarnos. Y decimos, no, si a mí mi papá me agarraba, pero mírenme, aquí estoy, soy un hombre cabal, soy un hombre derecho. ¿Y qué pasa los fines de semana? Bien borracho, haciendo desorden en la casa, golpeando a la esposa, maltratando a los hijos. Y no se diga con mujeres también. Porque yo no puedo decir solo el hombre, el hombre, el hombre. No, es mentira. Hoy es parejo ver mujeres muy alcoholizadas, tiradas en las calles, relajando. Y los hijos, ay, que los vea la abuela. Hay que los críen los demás hermanos. O si es posible que la vecina esté pendiente de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Hemos descuidado esa parte. Miren, no es necesario ser educado, ser preparado, pero yo considero que debemos de ser aquellos padres que no tuvimos. Me refiero en el sentido de que en algún momento nos sentimos abandonados. En algún momento quisimos confiar en papá o en mamá. ¿Y qué fue lo que hizo papá y mamá? Cuando se enojaron fue lo primero que nos achacaron. Y nos lo gritaron y nos humillaron y nos detentaron desde ese momento. Pero ¿qué sucede? Yo puedo cambiar la historia. Como decía Soledad, yo debo romper ese ciclo. Si nuestros hijos vienen a nosotros y nos cuentan algo que para él puede ser muy vergonzoso, que puede ser algo que le esté afectando demasiadamente y que él siente que le cae el mundo encima, y para nosotros ya adultos con experiencia, vemos eso algo de alguna manera como decir, y esta bobada está matando a este, ¿verdad? Buenas noches, bienvenidos, perdón a los que se incorporaron por estar y acá exponiéndose, no los había saludado, pero bienvenidos. Estamos Gracias. abordando la parte de las familias, cómo pueden favorecer o evitar esos patrones de violencia. Miren, si yo me siento con mi hijo y le escucho y le doy esa confianza que necesita, por muy mínima que sea, créanme que la persona que está allá afuera no me le va a comer la mente, no lo va a volver agresivo. Puede que muchos jóvenes, créanme, muchos jóvenes caen en la violencia o se meten a situaciones que los dañan porque de alguna manera se sienten defraudados, de alguna manera sienten que algo pasó, pero ojo con esto, no quiere decir que porque la familia lo apoya, lo cuida, lo orienta, el joven no se va a salir del huacal. Claro que sí, muchos de los jóvenes sobrepasan este tipo de situaciones y empieza una conducta antisocial dentro de las familias, porque hay dos cosas diferentes. ¿Saben ustedes qué es asocial y qué es antisocial? El antisocial es que rompe las reglas para saberse llevar con las personas. Antisocial, me digo. Es asocial y antisocial. El A es sin sociedad, que no tiene nada. Y el Ajá. otro es el que
no puede llevarse le cuesta. Y el otro, el A, es que no tiene ningún tipo de relación Ok. positiva con las personas. Gracias, Celia. Es muy bueno aclarar los términos. Muchas veces decimos, no, es que este bicho es asocial, es antisocial, pero antisocial, como nos lo expresa Celia, es una persona que no respeta las normas ni las reglas. Y una persona asocial es aquella que se aísla del entorno, que no le gusta estar en fiestas, que no le gusta salir, le gusta pasar en otras actividades, por ejemplo, estudiar, le gustan algún tipo de juegos y se aísla totalmente. Entonces en su mundo, en su burbuja, solo es él y no existe nadie más. En la parte antisocial, pues como la misma palabra lo dice. Pero muchas veces son las familias quienes generan esta conducta antisocial. Por ejemplo, el niño llegó con un moretón. Ajá, ¿y qué te pasó? Es que me pegaron en el kinder, me pegaron en la escuela. Mañana vos me agarrás a patadas ese bicho. Y hay de vos que te dejé dar duro, porque te voy a dar duro y que no sé qué. Y créanme, hay padres que cumplen esas sentencias hacia los hijos. Y entonces van reforzando esas conductas y de repente llega adolescente ese niño y ya hasta me quiere pegar a mí como adulto. Y ya empieza la violencia. Ya no hay respeto por mis adultos. Entonces hay estudios que hablan que existen genes responsables en las variaciones de las conductas antisociales. Dentro de una población de entre 60 y 65 de variación, estamos hablando de una antisocialidad. Entonces, hay parte de zonas del cerebro que podemos decir que hay un defecto o hay una pequeña lesión a nivel neurobiológico y esto puede estar generando que la persona se vuelva agresiva, que tenga reacciones impulsivas y que terminen en la agresión. Y si esto yo no lo controlo, voy a pasar a la violencia, que son dos cosas muy diferentes. Yo puedo ser agresivo, pero puedo manejar ese tipo de comportamiento con medicamentos. Pero ya la violencia es muy diferente. Lo que les mencionaba al inicio, la violencia no es de carácter biológico. Acá usted tiene la decisión, o hace o no hace. No sé si hay dudas hasta el momento. Yo como me incorporé ya que me costó bastante, ¿cuál es la diferencia entre agresividad y violencia? La agresividad ya lo trae uno de nacimiento. La agresividad es algo innato, tiene que ver con la parte de las emociones. Le voy a presentar otra vez la imagen. La agresividad es innata. Esta usted no puede evitarla. Usted tiene emociones, tiene sentimientos y de repente siente ira, siente enojo. Si le botaron una taza que usted tenía, se la habían traído con dedicatoria y se la botaron, usted experimenta enojo en ese momento. Usted siente cólera y quisiera darle a alguien en ese momento. Es como un impulso el que tenemos. En cambio, la violencia es evitable. Yo puedo evitar reaccionar agresivamente ante una persona. Y la agresividad es biológica, es parte de las emociones que yo experimento. En cambio, la violencia no es biológica, sino que es un resultado de la evolución cultural. Como a mí me pegaron, pues yo tengo que seguir pegándole a la otra persona. A mí me hicieron daño, yo no me voy a dejar y yo voy a venir y voy a agredir a la otra persona. Bueno, pongamos el ejemplo cuando una mujer ha sido maltratada y dice, bueno, rehace su pareja y la pareja viene y le dice, que vos bien pasmada. Viene la mujer y razona en ese momento y dice, no, a mí esto ya me pasó. Mira, a mí no me vas a faltar de respeto. Y lo que tiene ya va encima del hombre o viceversa, el hombre contra la mujer. Entonces, estamos ante esos dos tipos de patrones. Entonces, no se les olvide, una es biológica y la otra no es biológica. Bueno, gracias. Una es inevitable, o sea, es de manera espontánea por nuestras emociones. Todos tenemos emociones, sentimientos y lo experimentamos. Pero en cambio la violencia yo puedo evitar o le pego a una persona o mejor me callo. Si esa persona me está agrediendo, me está insultando y me dice hasta hija de quien no soy, yo tengo la opción de darle su porrazo o de quedarme callada y calladita me veo más bonita. O sea, es una elección, pero muchas veces respondemos por impulso. Y si ese impulso me dice, veo que viene encima de mí,
reacciono por supervivencia. Y entra la violencia en sí cuando yo utilizo un palo, agarro una escoba y digo, "Ah, no me vas a pegar, ¿verdad?" Y me voy encima de las personas. Entonces es ahí donde entran estas dos grandes diferencias que nosotros tenemos. No sé si tienen alguna otra duda o seguimos avanzando. ¿No hay duda? No, gracias. Yo creo que no hay duda. Ok. Bueno, Ya, ya. dígame. Es decir, entonces que la agresividad es la que nos va a generar esa violencia, o sea, es derivada de ella. Ujú. Es derivada, correcta, pero yo tengo la opción de detenerme y decir, ¿suelto el golpe o mejor evito? Aquí aplicaría el concepto, es mejor aquí corrió que aquí quedó. Ah, ok. Entonces yo tengo la decisión, bueno, yo puedo estar totalmente molesta porque mi hijo chiquito agarró mis pruebas psicológicas y las coloreó todas las imágenes que yo tenía. Puedo sentir enojo, puedo sentir ira, puedo sentir rabia y decir, ay, Ya no oigo. Se desactivó el micrófono, Lick. ¿Me escuchan ustedes, compañeros? No, solo a Mm, usted. no, pues sí, quizás tuvo algún problema. Sí, yo pensé que también era mi telefonito, pero no. hola, hola. Ya, licenciada, Ya, ya. ahorita. Ok, gracias. Escribiéndoles estaba, jóvenes, se fue el internet. Ay, Dios mío. Ok, no, es que acá está lloviendo, ese es el problema. Bueno, lo que les mencionaba era de que nosotros tenemos esa elección de elegir si respondemos agresivamente ante una travesura de nuestros hijos. Quizás nuestros hijos realicen la travesura porque vieron los muñequitos simples y dijeron, ay, le vamos a dar color. O de repente, díganme ustedes, ¿quién no ha experimentado, los que son padres, que los hijos les mancharan las paredes o los muebles? ¿Alguno de ustedes experimentó esa situación de que le mancharan los muebles a los chiquitines? Sí, pero pienso yo, bueno, mi modo de educar a mis hijos fue que en la casa tenían que hacer todo, porque cuando ellos iban a visitar otras casas, ellos eran bien quietos y me decía la gente, mire, los niños no molestan, decía yo en mi mente, pero yo fui del parecer de que ellos hicieran y deshicieran en la casa y me funcionó, fíjese. Si es que muchas veces debemos de ceder a muchas situaciones que nuestros hijos hacen, muchas averías, muchas travesuras, pero miren, nuestros hijos de esa manera son tan inocentes. Nosotros los adultos ponemos esa parte de competitividad con los niños, nosotros de adultos ponemos la parte del morbo. Fíjense que les voy a poner un ejemplo. Antes que eso de la pandemia pasara, voy a poner de ejemplo a mi sobrino y a mi hermano. Mi hermano tiene el niño en un colegio privado y resulta que les empezaron a hablar de sexualidad en Kinder 5. Al parecer, no sé de qué manera abordar una parte sexual. Entonces vino un niño y le dijo a mi sobrino, mi papá besa a mi mamá así, y lo besó en la boca. Vino mi sobrino, en su inocencia, de 5 años, y le dice al otro niño, mira, fulanito me besó así, y replica el beso. Ah, cuando la maestra vio esto, fue el acabose.
Llamaron a mi hermano, llamaron a mi Mi amor. cuñada, llamaron al papá del niño besado, llamaron a no sé quién, bueno, llamaron a un montón de gente, a un montón de gente llamaron. Y uno de los padres de que mi sobrino había replicado el beso, le dijo que mi sobrino que era gay y que esos ejemplos, o sea, era un beso. Y el hombre ofuscado y decía que su hijo no era maricón, o sea, era el extremo, era el extremo. Mi hermano estaba, o sea, molesto, sí estaba molesto, pero no opinó. Y me llamó y me dijo, venga, yo estaba en la universidad y salí, llegué, ¿qué pasa? Y me dice, De verdad. No, aquí estamos esperando. hola, hola, ¿me Ya escucha? ahorita. Ujú, está lloviendo. ¿Y ustedes, compañeros, ahí están? Acá estamos, compañera. Ah, va, entonces hay que esperar. Hola, hola. Aquí estamos, licenciada. Ay, gracias, perdón. No, no hay Está pena. fallando la conexión. Bueno, vuelvo a subir la presentación. En lo que carga, pues termino de contarles la situación. Resulta de que, pues, me llama y me dice mi hermano, oriénteme y ayúdeme antes de agarrar del cuello a este señor. Y le digo yo, ok, tranquilo, vamos a escuchar las posturas. Todo el mundo sorprendido porque el señor eso es mariconada, a saber qué está viendo en su casa, y el señor ofensivo a más no poder. Entonces me dijo, mire, le estoy hablando. Y le dije yo, permítame, quiero saber qué pasó. Y me acerqué a mi sobrino y le digo, ¿qué pasó, bebé? Le digo, yo, me dijo el niño, mi sobrino, yo no he hecho nada malo. Ajá, le dije, ¿y qué es lo que pasa? ¿De qué te acusan? Yo, me dijo, fulano me besó porque dijo que papá y mamá así se besan. Entonces yo le dije a fulano que fulanito me besó así y lo besé. Ah, ok. Las dos me llamó.
Hola, hola. Aquí estamos, licenciada. Ay, perdón, tengo problemas con esta conectividad, las disculpas. Bueno, para ya resumírselas, pues le pregunté al niño qué es lo que él había hecho y como él me dice, yo no he hecho nada malo, pero para él yo soy gay. Entonces vengo y me acerco al Señor y le digo, pregúntele primero a su hijo antes de tomar una decisión. Y le digo, ahora bien, quiero saber quién abordó la temática sexual y de qué manera la abordaron. Y me dice la profesora que la niñera les había tocado el tema, ni siquiera la maestra tocó el tema. Fíjense la complejidad de lo que puede generar los estereotipos que nosotros tenemos, los prejuicios que nosotros tenemos. Entonces, de alguna manera nosotros podemos afectar ciertos patrones de conductas en nuestros hijos. Si yo a mi sobrino le hubiera dicho, hola, hola. Sí, licenciada, aquí estamos. Ok, voy a apresurarme porque está fallando mucho el internet y pues es bien inapropiado o inadecuado que quede entrecortado para ustedes. Bueno, entonces, les mencionaba que muchas veces nosotros los adultos somos los que ponemos el morbo ante las situaciones que experimentan nuestros hijos. Muchas veces podemos ver algo negativo y que para ellos muchas veces puede generar curiosidad. Entonces, muchas veces los orillamos a cierto tipo de conductas. También hay mucha influencia en cuanto a los pares. Las amistades que nuestros hijos tienen pueden incidir en este tipo de situaciones o conductas que van a declivar a que se vuelvan potencialmente personas agresivas. O, por ejemplo, viene de un hogar maltratado, le dice el amigo, no, hombre, que te valga, echate un trago, fumate esto, con esto te vas a sentir tranquilo, va a haber paz, va a haber aquí, y que te valgan tus viejos. Entonces siempre van a existir aquellos buenos amigos que de alguna manera van a tener esa complicidad con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Y si en casa hay una violencia intrafamiliar, créanme que eso va a ser un factor detonante para que muchos de nuestros hijos caigan en esas situaciones y que les afecte y de ahí vuelve el patrón conductual. Este joven con drogas, con alcohol, forma un hogar, créanme que va a ser un hogar que va a repetir el mismo ciclo de violencia, lo mismo que va a detentar. Entonces se va a volver un eje potencializador para maltratar o para ser maltratado. Puede volverse agresor o puede volverse víctima de maltrato. Son situaciones bien complejas que se nos van a ir presentando. Este día he querido abordarlos y como una parte introductoria para el tema que vamos a desarrollar ya mañana, que va más de lleno, donde vamos a abordar perfiles de las víctimas, de los agresores y por qué de alguna manera se van dando ese tipo de patrones de conductas. Tiene también mucho que ver con la parte de la creencia de los padres autoritarios, donde a los hijos no les permiten ser. Y viene el hijo y se va afuera y hace lo que no puede hacer en casa, lo replica en la calle, lo replica en la escuela, lo replica en cada grupo que él va a llegar. Y es ahí donde empiezan a aparecer esas influencias negativas y ellos, en el afán de lograr su autonomía, se dejan influenciar por personas que no les van a llevar a nada bueno. O aparece el lado contrario, que se encuentran con personas que los orientan, que ven grandes potenciales en ellos y les dicen, hey, mira, no te metas en eso, no andes con fulanito, o sea, eso no te va a servir de nada, mira, y empiezan a aconsejarlos.
Créanme, muchas veces los consejos no caen en sacos rotos. Siempre va a haber. Compañeros, ¿y ustedes escuchan a la licenciada? Sí, le está dando bastantes problemas. Hoy tengo problemas serios con mi conexión, jóvenes. Sí, Uy, y ayer me quedé sin luz por lo mismo. Creo que algún cable no ha quedado bien conectado aquí realmente, porque así hemos estado en todo lo que va del día. se corta. Ujú. Corta demasiado. Pido las disculpas, pero es una variable que no está en mis manos, jóvenes. No, no hay pena, licenciada. Esas Pero cosas que pasan, dicen por ahí, es cierto. Ay, no, qué pena. Pero bueno, ya para ir finalizando, jóvenes, bueno, mañana vamos a abordar bien a profundidad esta temática. Les estaba diciendo, vamos a hablar de los agresores y de los que cada uno tiene. Ahora bien, hay una actividad que está en plataforma donde ustedes deberán grabarse, jóvenes, abordar una temática, darle respuesta a ciertas preguntas. Hola, hola. aquí Perdón, estamos. joven. Ok, ya para ir finalizando, porque nos está dando, bueno, a mí me está dando mucho problema la conectividad, les mencionaba sobre la actividad que ustedes deben de realizar. El, el video que deben de grabar y que deben presentar eh, para subirlo en plataforma. No sé si ya lo comenzaron, no sé si tienen dudas en cuanto a ello, para que podamos despejarlo. Ya no voy a subir la presentación porque creo que eso también. Hola, Licenciada, pero va que todo ese libro hay que leer hola, para hola, darle joven. respuesta. No nos escucha. Tiene activado el micrófono. Hola, hola. Sí, licenciada. Ay, les mencionaba con respecto a la actividad que traemos, de que deben de generar el video, deben de grabarse, abordar las diferentes preguntas que ahí aparecen. No sé si tienen dudas o lo abordamos directamente el día de mañana. Ustedes me Pero dicen. licenciada, va que hay que leer todo ese libro que está ahí, todo el libro. Tienen, tienen que leerlo porque dentro de ese libro
Eso Ahí es están las bien honesto. respuestas. Ahí están las respuestas. Pero igualmente, si ustedes se pueden apoyar con otro material, lo pueden hacer. Va. Tienen que dar respuesta a 2, 4, 6 preguntas, 5 preguntas y con base a ello generar una propuesta. Entonces ustedes deben leer los principales actores de la convivencia escolar y las estrategias para participar de una participación activa y deben dar respuesta a esas 5 preguntas. Luego de ello deben ustedes hacer una propuesta e igual se deben de grabar, van a exponer, pero yo les voy a explicar cómo lo van a ir haciendo. Igual tienen que hacer uso de su canal de YouTube con la cuenta institucional y así deben de subir la información. Y esto tienen el periodo desde el 12 de octubre estaba hasta el 19 de noviembre tienen para realizarlo. Así que les invito, jóvenes, que lo hagan. Deben de subir este informe en PDF en las pestañas que siempre aparecen de tareas. Ustedes ahí deben de subir esa información y pues ya con eso van a obtener su nota. No sé si tienen dudas. Bueno, yo sé que tienen muchas Solo dudas. le quiero preguntar, Sí. licenciada, ese contenido, ese material que usted puso ahí, ya está en la plataforma. Es que yo no sé por qué no me aparece a mí. Está ¿Cuál siempre lo material, Celia? mismo. Lo ¿Cuál que usted material? puso ahora de la violencia intrafamiliar. Lo que puedo hacer es mandarles la presentación. El contenido que está ahí solo son 19 páginas. Yo les voy a proporcionar, o sea, aparte de lo que les expliqué ahora, no está dentro del material. Igualmente, el día de mañana, parte de la información que les voy a dar no está en material. Pero yo se los voy a proporcionar para que ustedes tengan esa información y la puedan utilizar. ¿Estamos? Ah, bueno. Pero ¿verdad que solo está en la plataforma lo que ha estado siempre? No han puesto cosas nuevas, ¿verdad? No, no se ha subido nada de los Ah, va. abajo de los contenidos. Usted ahí ve unidad 2, dice contenido unidad 2. Hay 2 videos, me parece, y abajo de esos videos aparecen las tareas. Cómo Va. ustedes las van a ir subiendo, pero de igual manera, jóvenes, si tienen dudas, escríbanme en plataforma y con gusto yo les voy a responder. Nos vemos mañana en la tutoría de 10 a 12. Confío en Dios ya no tener problemas de conectividad. Yo creo que ahorita es por el factor lluvia que me está afectando, pero igual manera, espero tener resuelto esta situación. Bueno, muchas gracias, licenciada. Pasen buenas noches. Gracias, jóvenes, buenas noches y las disculpas por las interrupciones. Muchas No, gracias. no hay pena. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches.